Ahora sí invitamos al escenario a los miembros del siguiente panel Migrantes, Patria Hospitalaria, conformado por Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración; Luis Fidel Yáñez, abogado y oficial a cargo de la Secretaría CEPAL; José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita Migrante; José Tesada, doctor en Economía y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UC; y Soraya Rojas, doctora en Educación y coordinadora general pastoral, Plaza Oeste Duoc UC. El panel será moderado por Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC. En este panel agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UC, quienes ayudaron en la planificación de este panel. También saludamos muy especialmente a nuestras interpeladores, Pilar Hasbun, coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, y Aníbal González, voluntario encargado del área laboral de la Fundación FRE, quienes se desempeñarán como interpeladores del panel, teniendo la palabra de modo prioritario para realizar una pregunta a cada uno. Para esta sección se ruega a los asistentes realizar preguntas escritas en sus libretas y entregarlas a los voluntarios que se encuentran en el patio. Muy buenas tardes, sí, se escucha muy bien. Muchas gracias a todos los panelistas. Estamos en este panel final de este gran congreso y el tema que nos convoca hoy es Chile, Patria Hospitalaria. Yo quería comenzar aquí con los panelistas viendo cuán hospitalarios somos los chilenos y después meternos quizás a los temas más duros o más específicos del tema de los migrantes. ¿Qué nos traen los migrantes a Chile? Yo quería dar una pequeña ronda entre nuestros panelistas, brevemente, unos 4 o 5 minutos, que nos cuenten un poco qué es lo que nos traen los migrantes. ¿Es Chile este país hospitalario? ¿Qué hospitalidad le estamos dando a estos migrantes? Pero la pregunta concreta es, ¿qué nos traen los migrantes? ¿Quieres empezar tú, don Álvaro? Soraya, de todo modo, Soraya es la mamá de María Ángela, lo voy a decir a lo venezolano, porque no es como en Chile decimos María Ángela, en Venezuela se dice María Ángela. María Ángela. Soraya es la gran mamá de María Ángela. Soraya, ¿qué nos traen los migrantes a Chile? Bien, es difícil ahora hablar porque desde tu hija te dejó como la vara alta, ¿no? Entonces estoy un poco preocupada por eso. Y la verdad es que hay que responder a eso, pero igual yo preparé algunas ideas que quiero compartir y no voy a perder la oportunidad de contárselo. Así que efectivamente soy migrante, algo que en realidad no planifiqué en mi vida y es lo que justamente hoy día me hace dar un paso al frente para compartirlo. Aunque la verdad a veces digo que hubiese sido más fácil para mí explicar, no sé, la relación de la cuántica y la educación que hablar de la experiencia de la vida, porque es mucho más difícil hablar del sentimiento. Quiero comentarles 3 aspectos que pueden aclarar o explicar de alguna forma la migración en Chile, pero antes debo decirles que es mi deber recordar que los migrantes somos más que un número, somos personas. Al igual que cada uno de ustedes, tenemos una historia, tenemos familia, tenemos metas y tenemos sueños que alcanzar. Estuve forastero y me alojaste, dijo Cristo en Mateo 25. Por favor, no olvidemos eso. Bien, ¿por qué migramos? Para mí es súper importante, antes que responder al que venimos a ofrecer, es ayudar a entender el por qué nosotros nos desplazamos de nuestro país. Y la misiva era, ¿es mi elección o es mi obligación migrar? ¿Decido irme de mi patria o me echan de ella? Es difícil de contestar. Y quiero, digamos, detenerme acá en que la migración es un ejercicio estrictamente racional. Los teóricos lo explican con la teoría del costo-beneficio. Es decir, nosotros no es que un día nos levantamos y decimos, ¿sabes qué? Me voy al país largo ese que vemos en la geografía. No, no fue así esto. Lo pensamos 1, 2, 3 y muchas otras veces más. Hasta que una vez dijimos, ¿sabes qué?
Mi racionalidad dice que no puedo seguir en el país, que para proteger a mis hijos debo dar un paso al frente. Entonces no estamos acá. Sí, efectivamente, al final del día lo quisimos, pero son muchas las amenazas que tenemos que enfrentar. Regularmente, ¿qué nos mueve? Es la pobreza, los regímenes autoritarios. Y la verdad les quiero expresar algo que es sumamente importante. Ninguno de nosotros, los migrantes, por ejemplo, los hermanos haitianos, no recorren más de 7.000 kilómetros para pasarla mal acá en Chile. Todos venimos porque creemos que aquí podemos tener una mejor vida. Ya, eso por un lado. Por el otro, es comentarles que la segunda pregunta que me hacen con frecuencia en Chile, porque la primera es, ¿eres venezolana? Esa es la primera. La segunda es, ¿por qué Chile? Y la tercera, pues no la voy a decir porque eso sirve para un panel político, ¿sí? ¿Y por qué Chile? Amigos, porque ustedes tienen un gran país. Reconózcanlo, siéntanse dichosos. Tienen ustedes un hermoso país. Un país que tiene una historia. Un país que hoy en día está posicionado como el país de mayor proyección económica de América Latina. Sean conscientes de eso. Seamos agradecidos por eso. Un país también con una historia política y con una valoración importante desde mi punto de vista sobre los derechos humanos. Ustedes tienen historia en eso. Y yo me siento protegida por eso, de alguna u otra forma. Y ahora sí, porque el moderador me está mirando así como que Soraya, tú pega, ¿qué venimos a aportar? Hay cifras que de seguro los entendidos van a poder explicar mucho mejor que yo, de, por ejemplo, los años de formación de una comunidad extranjera específica, pero más allá de las cifras, más allá de la estadística, yo creo que venimos a aportar lo que somos nosotros mismos y a generar, pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad. Si en este proceso nos hacen ser mejores, es lo que realmente, es el objetivo realmente que busca esto. Una cosa importante, para nosotros venir a, digamos, a aportar, tenemos que partir de que nosotros los extranjeros debemos conocer los miedos que ustedes chilenos tienen. Ustedes no están acostumbrados a esta migración. Llegamos ya pronto, o sea, y como dicen ustedes, pero no sea maduro. Ya, perdón no se haya escuchado. Sí, ya me desconcentraron. No, el tema es de que nosotros conocemos la realidad de ustedes, que tengan miedo, somos los grandes desconocidos. Ojalá nosotros podamos darnos el tiempo, y cuando me reúno con mis compatriotas les suelo decir, ¿sabes qué? Hay que tener paciencia y hay que tener incluso un diálogo pedagógico. ¿Qué es un diálogo pedagógico? El diálogo del conocernos. Si ustedes no saben quién soy yo, me les paro al lado, van a sentir miedo, porque es la reacción natural del ser humano, que tenemos miedo a lo desconocido. Hoy en día, hoy les quiero decir, ¿saben qué? Que los venezolanos a los chilenos son bacanes, a los venezolanos somos chéveres, ¿sí? Y ojalá que tengamos esa oportunidad de aportar. 1, sí en empleo. 2, ¿por qué no en la alegría? 3, ¿por qué no en la comida? Pero más allá de todo eso, pudiéramos hacer una comunidad donde nos influenciemos positivamente uno y el otro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soraya. José, tú eres profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Más allá de cifras, ¿qué es lo que nos traen los migrantes? No tengo ninguna cifra. Mejor, muy bien. ¿Qué nos traen los migrantes, José? La lista es larga. Yo creo que los migrantes nos traen riqueza humana, los migrantes nos traen oportunidades. Por una conversación que tuvimos en algún minuto el grupo acá antes, siempre decía que hay que hablar de no desafíos, sino que de oportunidades que nos traen. Yo creo que los migrantes también nos interpelan en nuestra comodidad y en nuestra manera de ser, a veces un poco muy dada a no sentir el cambio, no sentir la necesidad de crecer. Yo creo que los migrantes son gente en general de esfuerzo y de tesón. Los migrantes también, déjeme ser economista, traen también muchas habilidades. Y eso es un elemento que yo creo que tenemos que valorar
y no desde el punto de vista utilitarista, antes que José Tomás me interpele en el utilitarismo del migrante, sino porque el migrante también tiene el derecho de poder aprovechar y ocupar aquello que él sabe y aquello que él aprendió y ha practicado. Y Soraya me robó las palabras porque yo creo que los migrantes también nos traen un recordatorio de lo que nosotros tenemos y de lo que somos. Ocupando un lenguaje de la política chilena reciente, somos muy autoflagelantes y a veces nos cuesta evaluar bien las cosas que tenemos. Yo creo que, déjame tomar el contrapunto a lo que plantea Ignacio, yo creo más que nada hablar de lo que es importante, lo que no nos traen. Y ahí es donde aparecen los conceptos y los prejuicios. Los migrantes no nos traen ladrones de trabajos. O sea, un migrante más no significa un empleo menos para un chileno, porque nadie dice que no tenga por qué crear más empleo. Por lo tanto, no es cierto que estén robándonos el trabajo necesariamente. Tampoco nos traen más crimen. Los migrantes no son distintos que los chilenos en muchas dimensiones. Tampoco nos traen comodidad. Y yo creo que eso es lo interesante, nos dan un empujón a ser mejores. Y preguntaba si éramos hospitalarios. Yo creo que somos hospitalarios diría que más que un 50%, pero no cerca del 100%. Yo creo que tenemos que respetar, tenemos que dar oportunidades. Y lo que nos falta es una dimensión, que vuelvo al tema de las habilidades, yo creo que nos falta darle esa dimensión de respeto humano, de permitir que el migrante llegue y tenga la capacidad y la dignidad de poder trabajar en aquello que sabe y no trabajar en lo que sencillamente le queramos dar. Y yo creo que eso es un elemento esencial y un elemento importante. Yo creo que en eso es lo que economía llamamos un juego de suma positiva. Yo creo que ganamos todo. Yo creo que cuando el migrante tiene la habilidad y le entregamos los instrumentos para poder trabajar, para poder ejercer un trabajo digno, él se dignifica y también nos dignificamos nosotros. Y aparte de que pueden haber ganancias económicas per se, pero yo creo que el componente humano yo creo que es fundamental en eso. Yo creo que ahí es donde fallamos en la parte hospitalaria. Yo creo que eso es un tema general y importante. Vamos a volver sobre el tema hospitalario. José Tomás, desde tu experiencia, desde el Servicio Jesuita Migrante, ¿qué es lo que nos traen los migrantes a Chile? A propósito de lo que decía Soraya de las cifras, una frase del Papa Francisco que me gusta mucho, esta crisis que las podríamos medir en cifras, la queremos medir en personas, historias, familias. Ahora, como los migrantes, yo creo que son personas, hay personas buenas, malas, simpáticas, pesadas, personas con dolor, personas con esperanza, con sueños. Y más que nos traen, nos reflejan también quiénes somos. Nosotros nos miramos al espejo para saber quiénes somos. Y cuando hay otra persona, nos refleja quiénes somos. Contar una historia, justo el sábado estuve con una señora que quería hacer un operativo y lo hizo, un tremendo operativo, esperaba 500 personas, iban a haber muchos servicios, llegaron 10 personas. Entonces me dijo, trabajé 2 meses para esto. Ella quería dar algo pero sin escuchar. Y yo creo que eso es clave. ¿Cómo podemos escuchar a las personas que vienen y a las personas que están? Porque acá no se trata de quiénes son los buenos, los malos, sino que yo creo, cada vez me convenzo más que hay que empatizar y escuchar también lo que le pasa a la persona chilena, el miedo de la persona chilena. Porque somos personas, entonces ¿cuándo el migrante va a dejar de ser migrante? ¿Cuándo no vamos a ver una nacionalidad, sino que una persona? El otro día venía en bicicleta, me muevo en bicicleta, y había una persona por la ciclovía, y casi chocamos, le digo, cuidado que hagas la ciclovía. Me dice, zapa allá, maraco. Y yo me salí de dentro, colombiano, y dije, esto es lo primero que me sale, la nacionalidad. Si me hubiera dicho un chileno, no hubiera dicho chileno, como que no se lo dije, sino que lo pensé. Pero me preguntaba, ¿cuándo voy a dejar de ver a la otra persona como extranjera? A propósito de los titulares de los diarios también. La nacionalidad para ciertas cosas. Hijo de. ¿Cuándo vamos a ver los nombres, las historias? Y ahí hay que escuchar al todo y ahí contar 2 experiencias que a nosotros no han sido ilustrativas desde el Servicio Jesuita Migrante. Empezamos trabajando en colegios dando casi que charlas para personas migrantes. Y dijimos no, porque acá hay una sociedad que se está formando. No segreguemos. Entonces trabajamos con estudiantes de ambas nacionalidades o de las que estén, con profesores y con familiares. Lo mismo con empresas, empezamos trabajando solo con migrantes para que encontraran trabajo. No, tenemos que trabajar también con las empresas, porque lo importante no es que lleguen a trabajar nomás, es que se mantengan y la empresa cambiar también sus características, sus políticas.
Y a propósito de lo que nos traen, a mí la verdad, como persona, como cristiano, me acompleja el esto que el migrante que nos aporta. Lo conversamos también en el desayuno. Yo tengo un sobrino que tiene el síndrome de West, que no habla, camina, usa pañales grandes, y nos ha aportado mucho. ¿Qué pasa si llega un migrante tetrapléjico? Ahora las personas venezolanas están trayendo, me ha tocado por la parroquia donde estoy conocer a personas venezolanas mayores que no trabajan. ¿Qué es que aporte un ser humano? Yo no me atrevo a decir eso. Porque si no aporta, si decimos que no aporta, bueno, ¿cuál es la deuda de la sociedad? Famosa fue, a propósito de la Avenida del Papa, la frase de la hermana Nelly: en Chile se encarcela la pobreza. Uno nace casi en la cárcel. ¿Eso es culpa de esa persona o es de nosotros? Esto es un tema de todos, porque no se trata de legislar para los migrantes ni para los chilenos, es para la sociedad. Entonces también es bueno decir, para las personas migrantes, como dijo Soraya, más que nos traen, ¿cómo somos? ¿Cómo somos los chilenos? ¿Por qué una y otra vez aparece Haití? ¿Eso habla de ellos o habla de nosotros? ¿Por qué me saco fotos con niños de Haití y no con niños de Alemania? ¿Habla de ellos lo que nos traen o de lo que nosotros somos? Es un tema súper complejo y que nadie tiene la vara mágica. Que hay que legislar, que hay que ver temas culturales, psicológicos por lado y lado, porque somos personas y las personas somos complejas, yo creo, pero también somos oportunidad, somos desafíos, somos esperanza. Nos podemos plantear hacia el futuro y las personas somos la única que sonreímos, el único animal que sonríe. Entonces, yo creo que es eso, cómo nos planteamos para escucharnos y escuchar los conflictos y escuchar los deseos. Muchas gracias, José Tomás. Luis Fidel, desde la CEPAL, ¿qué nos podría decir? ¿Qué traen los migrantes a Chile? A lo mejor nos puede decir qué traen los migrantes a Latinoamérica. A ver, yo diría lo siguiente. De nuevo hay un problema con la pregunta. Yo diría, ¿quiénes son? Al saber quiénes son uno entiende, y perdón, voy a ir a cifras. El 70% de los migrantes son migrantes en edad de trabajar, de 20 a 34 años. 17% en general en el mundo, estas son las cifras globales, son jóvenes y el resto son adultos mayores. Es decir, el migrante es alguien que hay que distinguir también del refugiado. El migrante es quien adopta una decisión voluntaria, por razones económicas, por razones culturales, por cambio climático, de trasladarse a otro país. Y lo que decía Soraya es correcto, hay una planificación, hay una decisión, hay una inversión de recursos. Migrar no es gratis. Es decir, hay una planificación, hay una separación familiar, hay un traslado donde se produce la mayor vulnerabilidad, y hay una tercera etapa que es el arribo. Hay una necesidad de la documentación, seguramente Álvaro nos va a hablar de eso, de incluirse, de tomar un trabajo, de enviar remesas, y después de reunir al grupo familiar, ya sea retornando a su país, ya sea quedándose y trayéndolo. Es decir, gente capaz de una enorme audacia, de un enorme coraje, una fuerza de trabajo ilimitada, de una enorme capacidad de emprendimiento, gente capaz de tomar riesgo, con un aprendizaje vivencial que te lo da esto, que es distinto a la ruta común de la vida de cualquier nacional que se queda en su país, en un camino conocido, colegio, universidad, trabajo, incluso a veces en el mismo barrio. Es decir, la experiencia vital que trae el migrante es algo que hace una contribución. Aprenden idiomas, aprenden otra cultura, se adaptan, es decir, traen a su familia. Hay estrategias de operación en esto. Es decir, es una gente con una cantidad de habilidades enormes que hay que valorar y es una enorme, insisto, capacidad y fuerza de trabajo, además de emprender, además de trabajar, además de pagar impuestos, además de enviar remesas. Han de saber ustedes que las remesas en el caso de los migrantes en Centroamérica equivalen, en el caso de Honduras y El Salvador, 18-16% del PIB. En Haití representan el 27% del PIB de Haití. Han sacado millones de personas de la pobreza de sus lugares de origen. Es decir, y no es que envíen todo. De lo que el migrante produce, en realidad manda un 15, un 20% como remesa. El resto lo gasta en el país de destino. Y al consumir, paga el IVA, es decir, paga impuestos. Y el migrante regular, o sea, el migrante lo que quiere es la regularización. El migrante quiere un trabajo formal que le va a proteger y le va a generar protección social. Es decir, pasando al segundo tema del salto migratorio,
hay una cierta complejidad y entiendo la oportunidad y de este debate que sea en la Casa Central de la Católica, que sea en la Universidad de Chile, que está el director de migración y que tiene esta enorme responsabilidad. En 18 años la migración en el mundo ha subido un 50%. Es decir, hoy día hay migrantes y 258 millones de migrantes en el mundo. Pero en Chile en 2 años subió 250%. Hoy día Chile tiene más de 1 millón de migrantes y pasó de 400.000 en 2 años. Es decir, evidentemente un salto institucional, es un desafío enorme que Chile está enfrentando adecuadamente al ritmo que necesita, institucional, adaptar institucionalidad, adaptar capacidad, recepción, es decir, las velocidades que la migración impactó a Chile han sido mucho mayores que las velocidades en que la migración se desenvuelve tanto en el resto de la región como que se desenvuelve globalmente. Y en ese sentido, bueno, la vigencia, la prioridad y la importancia de este debate. Gracias. Muchas gracias, Luis Fidel. Estamos cerrando esta vuelta, así que todavía te vamos a preguntar qué nos traen los migrantes y después vamos a volver un poco a las cifras de Luis Fidel y un poco la velocidad del cambio. Pero desde tu experiencia, tú habías escrito antes de asumir la dirección de extranjería, pero igual me imagino que el estar en el cargo cambia un poco otra cosa con guitarra, como se dice. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos traen los migrantes? Yo creo que hay que poner algunos puntos contextuales antes de entrar a qué nos traen. Primero, entender que Chile ha sido, es y será un país de migrantes. Lo fue hace 100, 120 años. Todos tenemos una historia de un familiar migrante, de un conocido migrante. Por ahí está mi padre, que por supuesto recuerdo que mi bisabuelo llegó de Italia, escapando del fascismo, y se bajó en Concepción porque el barco se echó a perder. Y puso un almacén donde vendía salsa de tomate. ¿Cuántas historias hay en esa fila? ¿Cuántas líneas hay en esas condiciones? O sea, hay que entender que un migrante, cuando viene a Chile, viene a tratar de mejorar su calidad de vida. Viene a tratar de mejorar la calidad de vida de su familia. Y cuando lo hace, mejora la calidad de vida del país que lo recibe. Entonces, ¿en qué aporta el migrante? ¿Cómo se desenvuelve? Si nosotros miramos el tema histórico, las diferentes comunidades se fueron desarrollando en distintas condiciones y uno muchas veces lo pasa por alto. A través de la sociedad civil, en específico, las compañías de bomberos. No es casualidad que exista una compañía de bomberos española, alemana, italiana, croata, yugoslava y otras. Porque son esas comunidades que se integraron en Chile a través de esos espacios. Lo que hizo la comunidad italiana en la gastronomía, en Valparaíso, en Capitán Pastene. Lo que hizo la comunidad inglesa a través de la banca. La comunidad árabe a través del desarrollo textil. Y no solo en lo económico, que han sido fundamentales. Si uno ve las 15 familias o las 15 fortunas más grandes en Chile que más generan empleo, muchos son primera o segunda generación de migrantes, que llegaron justamente a desarrollar oportunidades en Chile. Y la capacidad de resiliencia y flexibilidad del migrante es considerablemente mayor al nacional. Y ahí es justamente cuál es la oportunidad que nosotros hacemos para establecer o para recibir a estas personas. En temas concretos, yo creo que después vamos a seguir hablando de esto, es que cuando vemos en qué aportan, los migrantes aportan en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, en lo económico, en otras condiciones. Pero en nuestra cultura, en algunos temas son ampliamente recibidos y en otros temas no. 2 temas bien concretos. No conozco a nadie que esté en contra de la gastronomía migrante. Todos se encuentran que la comida peruana es maravillosa. Nadie está en contra de la comida peruana por no ser chilena. Perú hace relaciones exteriores con su comida. 2 de cada 3 restaurantes que se abren en Chile son de comida internacional. Todos aceptamos la comida internacional. El tema del deporte, no, hay 1000 historias, pero el mejor boxeador amateur hoy en día en Chile es un ruso que vive en Puente Alto. El mejor luchador grecorromano nació en Cuba. El mejor pesista de Chile nació en Cuba. La estrella de la selección sub-17 de fútbol nació en Venezuela. Delantero de la Universidad Católica y estrella de la futura selección sub-20 de Chile nació en Cuba. El centro del equipo de básquetbol que por primera vez ganó el título sudamericano, también nació en Cuba. ¿Por qué en gastronomía sí? ¿Por qué en deporte sí? Porque ahí vemos justamente y reconocemos y aceptamos el aporte. ¿Y por qué generamos diferencias en los temas laborales? ¿Por qué generamos diferencias justamente en la convivencia, en vivir juntos, en compartir los espacios?
Desde la perspectiva, yo varias veces lo dije en el libro y las investigaciones, la migración es buena. La migración hace bien a Chile. Un proceso ordenado que garantice ciertas condiciones para justamente respetar el derecho de los migrantes es lo que Chile necesita. Chile necesita de la migración y según las estimaciones, a menos que haya un cambio geopolítico importante, debería llegar a un 10% de aquí a 8 a 12 años. Es decir, nosotros vamos a tener 2 millones de migrantes de aquí a 8 años. ¿Y cómo nos estamos preparando para ello? ¿Lo estamos viendo entendiendo que todo migrante es un ser de luz? ¿O todo migrante es un demonio? ¿O entender que los migrantes son personas que vienen a desarrollar sus proyectos de vida, que hay migrantes buenos y migrantes malos, así como hay chilenos buenos, chilenos malos, y cómo preparamos nuestras instituciones, nuestros gobiernos locales, y cómo preparamos la perspectiva cultural para enfrentar algo que viene? La gran diferencia que yo tenía con mi antecesor en el Departamento de Extranjería, de ahí voy a dar los detalles, es que él siempre hablaba, bienvenidos al Chile que viene. Y a mí nunca me gustó ese nombre, porque para mí es bienvenido al Chile de hoy. Y hoy nos tenemos que hacer cargo. Muchas gracias a todos los panelistas. Salen cosas bien interesantes. Los migrantes son personas. Y interesante lo que ha salido aquí de varios de ustedes, esto de verse en el espejo, de a lo mejor los chilenos no tenemos una identidad tan fuerte y cuando viene un migrante como que nos amenaza, nos sentimos titubeantes de qué es lo que somos nosotros. Ese aporte, más allá de los aportes económicos y de los otros ámbitos que han señalado, me parece interesante. Cuando el Papa estuvo en Chile, su prédica, su homilía en la playa Lobito, en Iquique, se refirió fuertemente al tema de los migrantes. Y ahí el Papa hablaba de una cuestión bien importante, hacía una apelación, que Iquique es tierra de sueño, que alberga gente de distintos pueblos, etcétera, etcétera, y decía, son personas que han debido atravesar desiertos para poder seguir con vida. Entonces, ¿cuáles son los desiertos? ¿Cuáles son las adversidades que los migrantes, que por lo visto están aportando más allá de este parámetro económico que decíamos, que a lo mejor después lo podemos ir tocando? ¿Cuáles son las adversidades que encuentran estos migrantes en nuestro querido país? Aquí podemos desordenarnos, intervenciones relativas e interrumpirnos para hacerlo más dinámico. ¿Quién quiere tirarse al agua? Digamos una, no alarguemos todas. Digamos, ¿cuál es la adversidad más importante que encuentra este migrante que queremos que llegue a esta patria hospitalaria, que nos desafíe, ¿no es cierto? Como decía José, que nos haga a cuestionarnos nuestra identidad. ¿Cuáles son las adversidades, los desiertos más grandes que los migrantes encuentran en Chile, ya no habiendo tenido que atravesarlo? ¿Quieres partir tú, Álvaro? Sí, sin problema. Hablemos de una solamente, para darle tiempo. Ya, muy bien. Va a ser un poco larga, porque ¿cuál es el mayor desierto? Es que los incentivos están muy mal puestos. ¿Y a qué me refiero con que los incentivos estén muy mal puestos? Muy en la teoría de Kahneman, Thaler y otros. Es que en general la lógica que está como en Chile, de la legislación del 75, miraba al migrante como una amenaza antes que una oportunidad. De hecho, anoche nos quedamos hasta la 1 de la mañana en la Comisión de Gobierno y logramos sacar la ley totalmente tramitada. Revisamos los 180 artículos después de 5 años de discusión. Quedan más comisiones, pero ahí voy a ir dando algunos temas bien importantes. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Hoy en día, ¿cómo se diseñó la migración en los últimos 4 años? Que justamente hablaban de la explosión demográfica. El sistema estaba generado justamente para que llegar a Chile fuera muy sencillo y, hablando un poco de las cifras, porque es importante contextualizar, generaba un nivel de vulnerabilidad importante. Porque para muchos, esto, que es el carnet de identidad, es algo que nosotros como chilenos damos por sentado. Pero por un migrante, esto es lo que hace la gran diferencia en la inclusión al país. Y el acceso a esto es difícil. Y es difícil porque ¿cómo se generan los incentivos para acceder a ellos? Hoy en día, obtener una visa se demora al menos 6 a 7 meses. Una permanencia definitiva de 9 a 10 meses. Nacionalidad 1 año y medio. El refugio, 3 años, 3 años y medio. Esos son los tiempos que recibimos justamente del proceso. ¿Y qué se hizo en los últimos 4 años entendiendo que están los incentivos? Se escondió la cabeza en la arena. Y no se tomaron decisiones. Había una visa que presentó 45.000 contratos falsos en un año. Y no se hizo nada.
Había justamente videos que mostraban gente que llegaba en aviones, bajaba con sobres, que después se subían a van, donde les quitaban sus documentos de identidad y los hacían trabajar forzosamente por un año. Y no se hizo nada, absolutamente nada. No se tomó ninguna decisión con respecto a las migraciones en los últimos 4 años. Entonces, cuando tú ves que entraron y se quedaron 700.000 personas en los últimos 4 años, donde ves que habían cerca de 250.000 personas de forma irregular o sin sus permisos para trabajar en Chile, invisible a la administración del Estado, sin su carnet de identidad, donde se vulneran sus derechos en vivienda, en laboral, dificultar el acceso a salud y educación, y no se hizo nada. Entonces, los incentivos que existían son el gran desierto. ¿Y qué estamos tratando de trabajar? Que estamos tratando justamente de generar propuestas para poner el Departamento de Extranjería al servicio del migrante. ¿Pero por qué lo llamas incentivo tú esto? En verdad era una barrera de entrada, más que un incentivo. El incentivo justamente, y lo que se decía en los consulados y que también mucha gente promovió, es vente a Chile de lo mismo común. Vente a Chile, aunque quieras ser residente, aunque quieras trabajar, total, en Chile entras como turista, y 45.000 personas compraban documentación falsificada para obtener un carnet de identidad. Entonces, eso justamente los deja muy vulnerables. Ya. Más que incentivo, yo lo llamaría una distorsión, probablemente. Había una distorsión de una señal equívoca, quizás, llamémosla como sea, pero ese es el punto que tú querías destacar como la mayor adversidad, el desierto más largo que tenían o que tienen, porque todavía no está resuelto, ¿no? Porque la ley lleva 5 años de trámite, sí, y ayer se avanzó, pero no está aprobada por el Parlamento. No, efectivamente el concepto que nosotros estamos generando, el concepto justamente avalado por la ONU, una migración segura, ordenada y regular. Nuestro compromiso es que todo extranjero no turista entre al día 1 con un RUT. El día 1. Bien, ese es el desierto o el paraíso, no sé si paraíso, al cual debieran idealmente llegar los migrantes. ¿Qué otra adversidad, qué otro desierto hay por el camino para los migrantes en Chile hoy? Uno, por favor. Pueden desordenarse, vamos de vuelta pueden ya. desordenarse. Sí, no. Solo señalé que tal vez tiene que ver con no es la travesía, es ya llegaste. Ya llegaste, ¿sí? Y es ser un migrante irregular. Es no lograr un puesto de trabajo decente con protección social. Es decir, porque eso medra toda la estrategia. Hace imposible la protección social, hace imposible la reunificación de la familia, queda sometido a una vulnerabilidad de abuso en trabajar en negro. Y eso yo diría que es el mayor miedo, seguramente. Es decir, tú vienes para obtener un trabajo legal. Y ese es el objetivo. De eso se trata la estrategia. Eso es lo que se busca. Por lo tanto, yo diría que es más allá del riesgo del tránsito propiamente tal. Por último, algo que dijo Álvaro que no quiero dejar pasar, pero que es muy interesante cuando habló del Chile del mañana y el Chile del futuro. Dijo, Chile se prepara para tener 10% de población migrante. El país que más población migrante tiene es Estados Unidos. Y la migración representa el 12,5%. El promedio mundial es el 3%. El promedio de América Latina es el 4%. O sea, así se está mirando Chile al espejo. Y es el Chile de hoy y del futuro, y es una audacia. Digo, el desafío que se está tomando es enorme para poder dar cabida a esa enorme cantidad de seres humanos que van a llegar a aportar al país. Muchas gracias. A mí me tocó vivir en Arica, casi desierto. Casi desierto. A mí me encanta el desierto. Lo dice el Papa, por si acaso, pero hay un tema ahí figurativo de atravesar el desierto. Lo bonito que en un desierto uno siempre mira el oasis. Perfecto. Y mira el Yo, horizonte. la verdad, he sido migrante, pero escuchando testimonios, dejar la familia, el clima, la comida, la cultura, la ciudad, obligada, no con elección, no todo migrante migra obligado, pero poniendo ese caso, ese es un desierto que yo creo que siempre está. Y el oasis pienso que es cuando se saben tu nombre. Cuando te ven como una persona con historia, más que una nacionalidad. Y poner el punto a propósito de lo que provocó la visa por motivos laborales, lo que le dice Luis Fidel. Yo también me he dado vuelta a propósito del proceso de regularización, sea por el proceso de regularización, sea por la visa por motivos laborales, siempre la persona migrante va a buscar la regularización. Entonces ahí está el desafío de decir, bueno, ¿cómo hacemos
para que la persona busque, porque al final el migrante está pagando el costo de que su situación en el país depende de otra persona, en el caso de la visa sujeta a contrato. Entonces, si se ofrece la institucionalidad para ofrecer la regularización, como fue en el proceso de ahora, oye, ¿por qué fueron 155.000 personas? Porque lo quieren. Ahí hay un desafío y tiene que hacerse, hay que cumplir las leyes y ver, pero ¿cómo generamos? Porque al final las personas que viven en un contexto más vulnerable son muchas veces las que pagan el costo. José, a lo mejor tú puedes, te cambio la pregunta, no tanto, pero dentro de esta travesía, porque está claro que hay como una primera etapa que es esta regularización, pero ya Luis Fidel lo ha adelantado, o sea, la regularización, tener carnet de identidad, pero también esta expectativa del empleo. Tú has trabajado en esto. Sí. Quiero agarrar un segundo. Sí. Algo venía pensando. Estar el último de la fila casi siempre hace que las ideas empiecen a escasear. Hay un desierto que es el desierto que es hecho por el hombre. Y yo quiero plantear en el fondo cómo el chileno en este caso desertifica, vuelve árido un terreno que puede ser fértil. Y en algún evento sobre migración, José Tomás estaba ahí, yo contaba lo que me tocó vivir a mí como migrante en Estados Unidos, donde por el hecho de ser latino no me querían recibir en un lugar en el que yo quería comprar algo. Y básicamente se negaban a decirme cómo eran las condiciones del crédito. Y básicamente cuando me traen con un papel escrito a mano y yo les digo, bueno, pero ¿cómo me estás cobrando esta tasa de interés tan gigante? La persona de la tienda casi se muere porque dijo, pero ¿cómo calculaste la tasa de interés? Pues te acabo de decir que tengo un doctorado en economía. Entonces, a veces los gestos pequeños se convierten en desierto. O sea, yo creo que partimos con una legislación, partimos con una institucionalidad que va más allá de la legislación, pero también llegamos al día a día. O sea, ese desierto humano, creado por el humano, esa desertificación que creamos a veces en el día a día, no lo vamos a resolver con ley. Y lo vamos a resolver con un cambio de actitud. Yo creo que eso es importante y a eso también hablas de los estereotipos. José Tomás, yo creo que es un elemento importante. Yo creo que mucho del cambio regulatorio al final lo podemos hacer nosotros en el día a día y en cómo nosotros pensamos, empatizamos con el migrante. Cómo empatizamos con personas como Soraya que están acá. A lo mejor los que sí nos ha tocado estar afuera y vivir podemos sentirlo un poco más. Yo creo que quiero volver a un tema en el que he trabajado antes, en el que hemos mirado. Yo creo que hay una serie de barreras que son importantes porque incluso un migrante que tiene sus papeles en regla enfrenta barreras importantes que tiene que vencer. Y yo creo que eso es un elemento al que de alguna manera es el paso siguiente. No sé si va a ser tema de leyes, tema de reglamentos, tema de actitud, tema de algunas cosas, pero elementos tan puntuales como en la mañana en otro evento mencionaba, que le escuché mencionar a un empresario, decir, pasamos una ley antidiscriminación, pero el Código del Trabajo todavía tiene un límite en el número de migrantes. Entonces, yo creo que hay una serie de barreras que están más allá. También lo mencionaba en la mañana, por ejemplo, hay una serie de posiciones que requieren títulos profesionales y en muchos países los títulos profesionales no existen. En muchos países lo que te ocurre es que llega una persona y cuando la persona migra pierde todas las referencias laborales. Hay una serie de certificaciones laborales, más allá de la experiencia, porque todo el mundo entiende cuando migra que la experiencia laboral va a perderse en cierta manera, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un técnico? Una persona que es un técnico de muy buen nivel en Venezuela, que tiene certificación para hacer instalaciones eléctricas, cuando llega a Chile. Y puede llegar totalmente veamos documentado. Si es que Álvaro puede aportarnos algo ahí. Yo creo que tengo una buena noticia, José, muy cortito. Ayer se aprobó dos cosas. Uno, que efectivamente no solo una universidad estatal importante va a cambiar títulos, sino todas las universidades acreditadas por más de 6 años, incluyendo la Universidad Católica, y no lo ampliamos solo para títulos profesionales, sino también para técnicos, trabajando con Chile Valores. Ya, eso es una tremenda noticia, ¿no es cierto? Porque hay migrantes cuyo título profesional no es reconocido y ayer conversábamos con distintas personas que tienen que prácticamente hacer 1 año o 2 años para poder ejercer pedagogía, por ejemplo. Entonces, es bueno que no quede en una sola universidad, sino que en varias y ojalá que proceso y en regiones también. Así que eso es un avance positivo para hacer esta travesía por el desierto más corta. Ese es un punto esencial, porque incluso el documentado enfrenta esa barrera. Yo creo que ahí hay un tema de inserción, un tema de tener revalidación de certificaciones. Yo creo que eso es un elemento importante. Al final,
si el migrante no tiene una gran riqueza monetaria que pueda transformar en dólares o en algún bien que sea movible, oro, lo que quieras mencionarlo, que aún así es complicado viajar con estos valores negociables, como se dice legalmente en el formulario al entrar, porque tienes que declararlo, te los pueden robar, los que vienen por bus están expuestos a robos constantemente. Al final, en términos económicos, el migrante, la gran riqueza que trae es su capital humano. Y el capital humano es, y más allá de la contribución, que estoy de acuerdo con la visión que plantea José Tomás de una persona que ya es jubilada, también contribuye, y yo creo que no podemos discriminar si viene con la familia, si está migrando. Yo creo que es ese elemento el que hace que de verdad lo dignifiquemos. Nosotros sabemos que la visión de nosotros, católicos, es que el trabajo dignifica al hombre, un trabajo tiene que ser digno. No sé, ¿qué digno tiene una persona que llega acá, tiene sus certificaciones y se enfrenta a esta definida barrera? Yo creo que ese es un primer paso. Hace varios años atrás, en un trabajo del Centro de Políticas Públicas, lo planteamos. En el fondo, historias de terror, de años, tratando de certificar un título y al final era una barrera impresionante para las personas. Creo que ahí hay un elemento importante. Yo creo que eso también está mucho en la actitud. O sea, el empresario va a darle oportunidad a un migrante o no. Pasó alguna vez que una persona planteaba que el migrante se enfrenta también a un problema de información terrible, porque el migrante no sabe cuánto es el salario que se le paga a una cierta ocupación. Y ese problema de información asimétrica no lo vamos a resolver en la ley, lo vamos a resolver uno siendo personas justas el que emplea, pero también, por ejemplo, a lo mejor aquí hay gente más joven, más metida en cosas y tiene la capacidad de hacerlo, pero una app que agarre los datos de la CACEN y te diga el salario promedio de tal ocupación en tal región es tanto. Completamente distinto, o sea, eso te cambia radicalmente la negociación laboral, totalmente. Y no está en la ley, está sencillamente de darle los instrumentos al migrante. Solamente información. Yo creo que la información tiene un poder brutal. Soraya, dinos unas pocas de los desiertos porque cruzaste, porque se trata de que no terminemos llorando. Yo creo que diríamos en modo de chiste, el desierto son las 9 horas de la fila de la PDI, por ejemplo. Por Dios, hagan algo. Eso, entre paréntesis. Debo decir que mi mamá definitivamente reza mucho por mí, porque yo soy de las pocas excepciones que antes de los 90 días tenía mi visa aprobada. Un milagro, definitivamente un milagro. Y tenía tan poca fe que yo ni revisé la página. O sea, me llega digamos la correspondencia a decirme ya le queda un mes para ir a estampar su visa. De hecho, la estampé el último día, pero eso es secreto. Así que sí, pensaba que yo solamente era mi descuido. Bien, entonces el primer desierto efectivamente es el de la documentación, pero repito, en mi experiencia ese no ha sido el desierto más duro. El desierto más duro ha sido mi reunificación familiar. En este momento mi hijo de recién 7 años cumplido está en Venezuela. Y no ha habido forma de poder entrar al país porque en Venezuela conseguir un pasaporte, señores, es algo inaudito. Puede tardar 1 año o no salir nunca. Cierto, no hay que llorar. Pero ese es mi mayor deseo. Seguro. Entonces, dirán ustedes, pues no es nuestro problema, esto es problema del país de origen, no es problema del país receptor. Pero, bien lo decía José Tomás, hace falta cuando se legisle, cuando se hagan mesas de trabajo, que de alguna u otra forma el migrante se ha escuchado decir, ¿sabes qué? O sea, es irrisorio que tú vayas a pedir, qué sé yo, tal documento de Venezuela porque no me lo van a dar. Entonces, ese ha sido mi mayor desierto como migrante. No fue específicamente mi primera visa, ojalá que la segunda sea igual de milagrosa, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa acá? Aquí quiero, para cerrar ese segundo desierto, es qué hace, digamos, los gobiernos para de alguna forma proteger la vulnerabilidad del migrante en esta situación. Hay países, por ejemplo, tuvieron ya la reunión de Lima, creo que fue en junio pasado, el grupo de Lima se reúne y acuerdan que van a aceptar los pasaportes vencidos de los venezolanos no más de 5 años, ¿cierto? ¿La de Quito fue? Ya, en Quito fue, el grupo de Lima en Quito. Y eso quedó de pronto allí, no se ha materializado. Sin embargo, Colombia, que debo reconocer el sentido humanitario que ha tenido con los migrantes venezolanos, y digo gobierno, quizás de pronto el particular no tanto, pero sí gobierno,
ha aceptado eso. Estamos hablando de un país fronterizo que pudieran decir, oye, se van a venir 5 millones de venezolanos ahora a vivir en Colombia, ¿no? Pero sí es como dejar una reflexión abierta a qué puede hacer el gobierno, a qué puede hacer el sistema de pronto para acelerar ese proceso y el desierto mío en este momento, pero también de muchas mujeres y de muchos hombres, sea reducido por lo menos. Y por último, no voy a dejar de citar, me sorprendió muchísimo esto de que el 47,5% de los migrantes considera que su principal problema es la discriminación. Esa cifra, señores, me partió en dos. Porque quizás yo no lo he vivido como persona. Llegué a una institución excelente, llegué a Duoc, pero mis hermanos migrantes sí lo sienten. Es decir, 5 de 10 migrantes que nosotros nos encontramos dice que se siente discriminado. Nosotros nos encontramos siempre al migrante en el día a día. Entonces, eso yo creo que también es un desierto extendido y ya es un cuestionamiento, uno hacia las autoridades, que debo decirlo, por cierto, que lo están haciendo súper bien. Cuando fui a retirar la visa de mi hija, no tardé ni 15 minutos. Aplausos, Álvaro, te felicito. ¿Sí? Antes se demoraban 8 horas 45 minutos en promedio. Sí. Bajamos de 8 horas 45 a 47 minutos en 6 meses. 15 minutos me tardé yo, creo que era muy eficiente la chiquilla que estaba allí. Yo me regresé, de hecho, ya yo iba tan emocionada con el... ¿Qué está eso? O sea, yo estaba muy emocionada. Luego reacciono, que mal agradecida, que mal educada, y me devuelvo y le digo a la chica, tienen un buzón de sugerencia para escribirle gracias y decirle, ¿sabes qué? Los felicito porque nosotros tenemos vida. Entonces imagínense, el jefe va a empezar a decir, ¿usted cuántos días necesita para hacer esa fila? 1, 2, 3. Así que bueno, ahí les dejo esos desiertos extendidos. Muchas gracias, Soraya. No, interesante lo que tú pones, porque de acuerdo a las estadísticas, efectivamente, la mayor parte de la migración es la reunificación familiar. Entonces, la dificultad que tú pones de relieve es muy importante, porque uno piensa que el migrante es solo una persona que viene a buscar trabajo, pero no, buena parte de los migrantes es la reunificación familiar. ¿Tenemos preguntas? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Ignacio, y agradecer también a todos los panelistas por sus testimonios, sus visiones. Mi pregunta, bueno, primero me presento, Pilar Asbun, de Libertad y Desarrollo. Me ha tocado seguir muy de cerca la tramitación de la ley, del proyecto de ley de migraciones en el Congreso. Bueno, ahí también he estado con Álvaro y me consta que se avanzó bastante. Ayer salió el proyecto de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, falta todavía la tramitación y esperamos que pronto haya una nueva ley de migraciones. Pero en la tramitación del proyecto, quizás esta pregunta va más dirigida a Álvaro, pero también a todos quienes quieran responder. También se han manifestado dos posturas que aparentemente son difíciles de conciliar. Una postura más centrada en un enfoque de derechos, otra también en una migración ordenada, segura y regular. La primera pregunta es posible conciliar ambas posturas? ¿Son compatibles? ¿No lo son? ¿Y cómo se conduce el fenómeno migratorio de manera fluida y ordenada para que no genere también falsas expectativas a quienes vienen en busca de oportunidades, a quienes vienen en busca de un país que no discrimine y al mismo tiempo, o sea, que no cause este rechazo o esta sensación de inseguridad en la población nacional? Gracias, Pilar. Álvaro, pero también el resto de los panelistas invitados. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay varias cosas. Uno, yo estoy totalmente de acuerdo con José que la información ayuda mucho a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos poner el departamento al servicio del migrante, y que de hecho de aquí a un año pretendemos tener el 100% de nuestros trámites de forma digital, 100%. Así que ni siquiera van a tener que ir a la oficina, solo están para. Cuando hacemos ese cambio lógico, el acceso a la información es muy importante para manejar las expectativas que tienen los migrantes. Uno tiene que ver justamente no solo con la información de las oportunidades respectivas o el tema de las regiones, que es un poco la orientación de la visa oportunidades. Está muy en la lógica de visibilizar las perspectivas o las oportunidades territoriales o de ocupación para que los migrantes puedan aprovechar de mejor manera o aumente la probabilidad que justamente se pueda generar empleabilidad. Porque muchos llegan y en general la movilidad social del migrante, especialmente los recién llegados, tiende a ser más alta que los nacionales, pero tienden a estar bajo sueldo de mercado.
Entonces, si nosotros entregamos mayor información para el acceso y toma de decisiones, yo creo que eso puede ayudar bastante en esa línea. De hecho, justo mañana y pasado vamos a ser jurados en el primer concurso de innovación pública sobre el tema de migraciones y teníamos 2 concursos. Un concurso era sobre los espacios de encuentro, cómo generar espacios de encuentro internacional y extranjero. Y el otro justamente era el desafío de redes, cómo visibilizar las oportunidades y el acceso a servicios para migrantes, tanto públicos como privados. Sobre el tema más ideológico, ahí yo creo que hay ciertas diferencias. En general, hay ciertos consensos transversales. O sea, nadie discute que todo país debe recibir a sus nacionales, independiente de la condición. Nadie discute que todo país debe dejar salir a sus nacionales del país. Y nadie discute que efectivamente todo nacional o toda persona que está en un país puede moverse a lo largo y ancho del país. Eso es un poco lo que se llama, según las convenciones internacionales, lo que es el derecho a libre movilidad o libre tránsito. Pero la gran discusión justamente, y ahí hay visiones ideológicas distintas, es si deben haber fronteras o la lógica que un país tiene que recibir a un nacional de cualquier país independiente de las condiciones. Y ahí existen diferencias importantes. Hay algunos que creen que Chile tiene que efectivamente no tener ningún control y cualquiera puede entrar y salir. Por ejemplo, hemos visto, nos han presentado 298 recursos de amparo en los últimos 2 años, de los cuales 125 personas tenían condenas por narcotráfico, que eran más de 150 toneladas de droga. Entonces, Chile efectivamente tiene el derecho a establecer medidas de expulsión. O Chile efectivamente este derecho ilimitado a la migración no puede permitir que nadie entre y salga del país. Y ese es un tema ideológico y nosotros respetamos a la gente que piensa de forma distinta. Pero hay que entender justamente que lo que plantea la ONU, la migración segura, ordenada y regular, es que los países pueden definir ciertas condiciones. Y estas condiciones muchas veces son para la seguridad de los mismos migrantes. Porque nosotros, y el compromiso que ha tenido la política del presidente Piñera, es que todo extranjero no turista entre del día 1 con un RUT para garantizar sus derechos. Y si nosotros no tuviéramos ningún control sobre la frontera, eso sería muy difícil. ¿Otra opinión sobre esto? Luis Fidel. Sin conocer el detalle de la tramitación, pero a veces ayuda a hacer la diferenciación entre migrante y refugiado, que son estatutos jurídicos completamente distintos. El migrante tiene hay en el fondo una decisión voluntaria en algún minuto. El refugiado tiene que salir urgente de ese país. En el caso del migrante existe la devolución, es la posibilidad del retorno. El refugiado, el Estado, por las convenciones de Ginebra, no puede mandar un refugiado de vuelta porque corre riesgo en la vida. Entonces, es importante también entender si el flujo de personas que está llegando son refugiados, se identifican así y por lo tanto tienen un estatuto distinto, o si son migrantes. Pero aclárame, en el caso de los venezolanos, por ejemplo, ¿son refugiados o son migrantes? Los venezolanos hasta ahora son migrantes. Pero hay un detalle que tú lo planteabas. El país de origen tiene una obligación también con su ciudadanía que migra. Los consulados tienen que estar al servicio. Hay una protección. En el caso del refugiado no. El país de origen cierra, se desentiende, no quiere saber, de hecho lo castiga, lo persigue por algo huyeron del lugar. Por algo se refugia. Exactamente. Entonces, también en el caso de la migración segura y regular, el Pacto Global que se aprueba ahora en diciembre, el Estado de origen tiene deber sobre su población que se traslada y tiene que protegerla y tiene que conectar con el Estado receptor. De hecho, en el proceso del retorno, el ideal es que haya una posibilidad de portabilidad de derechos sociales, si es que la familia se reunifica en el país de origen y no en el país de destino. Pero eso es importante, porque a veces se confunden los conceptos entre refugiado y migrante y se trata a unos y a otros de otra manera y probablemente, seguramente la ley lo tiene claro, pero a veces, claro, pero incluso la expresión refugiado se usa de una manera y políticamente cuando en realidad se está hablando de migrantes. Ya, buena aclaración y Álvaro dice aquí al pasar que son 2 leyes distintas. Estamos en esta pregunta de pilar, ¿no es cierto?, esta tensión entre enfoque de derecho y migración ordenada y regular, y después tenemos otra pregunta muy interesante. Espérate un segundito. Estoy anunciando que viene la otra pregunta. Va a ser respuesta rápida. Sí, pero basta acá. José Tomás. Yo creo que en la migración hemos caído en un lenguaje polarizado.
que son víctimas, que son delincuentes, que hay caos, que hay control, fronteras abiertas, fronteras cerradas, que aporta, no aporta. Yo no conozco ningún país que tenga fronteras abiertas y tampoco ninguno que tenga fronteras cerradas. Eso no... Corea del Norte, hay uno. Bueno, no digo. Ahí hay uno. Incluso el mismo Estados Unidos, con la caravana, dice, mira, los estados deben tener leyes y debe haber control, sin ser discriminatorio ni arbitrario. Otra cosa que hay que distinguir, que una persona que es burrera, a mí me tocó conversar con burreros en la cárcel de Arica. Esa persona no es migrante, pero como persona tiene acceso y derecho a la justicia. Artículo 19.3 de la Constitución, artículo 8 de la Convención Interamericana. Entonces, ¿tiene toda persona acceso a la justicia? Derecho, sí. A un juicio justo. No a defenderlo per se. A nosotros nos ha tocado defender a personas que llevan 6, 7 años con una orden de expulsión, no los han expulsado, están acá en situación irregular, están en un limbo de un desierto de 7 años. Juicio justo. Ahora, ¿es posible conciliar el enfoque de derecho con los estados? Cuando los derechos se transforman en una posibilidad o en un beneficio, no son derechos. Hace 3 semanas fueron unos papás al registro civil a inscribir a su hija. Llegaron a la oficina. Ellos estaban en situación irregular y la funcionaria del registro civil dijo, miren, no puede inscribir a su hija porque ustedes están en situación irregular, los tengo que denunciar. Se fueron. ¿Es el derecho de una niña a ser registrada independiente de la situación de sus padres? Yo creo que sí. ¿Qué hace a alguien más digno? ¿Un papel o el ser papá? Acá hay derechos, no hay beneficios. Gracias, José Tomás. ¿Quieren agregar algo más sobre esta pregunta, Soraya? Ya, Y después vamos a la otra pregunta que tenemos mucha ansiedad por escucharla. Soraya. Si no te pierdas, refugiados, migrantes, extranjeros. Extranjero es cuando no tiene que ver nada con la pobreza, ¿no? Sino que de pronto esa chica regia que llega, no, esa no es inmigrante, esa es extranjera. Bien, yo no tanto. Sabes que yo creo particularmente, y es una opinión muy mía y me hago responsable, que la migración tiene una autorregulación. Es decir, yo tenía en algún momento, podía mirar toda el mapa y poder decir aquí, allá, dónde ir. Y créanme que me leí los libros de la cultura chilena y la ley chilena, porque ¿qué voy a hacer allá si no conozco nada? Tengo que saber hacia dónde voy. Y elegí Chile porque yo sentía que en mi condición, yo, o sea, como individuo, como persona, podía tener una proyección de vida allá, o sea, acá. Probablemente si hubiese sido una súper buena, así como para los negocios, me iba a Panamá, un país así que tuviera eso, pero no, yo no hice esa elección porque yo estaba segura donde podía medianamente intentar aportar. ¿Qué pasa? Nosotros, yo te decía, les compartí al principio que increíblemente la migración es un acto racional. Evaluamos. Si yo evalúo que en Chile yo no voy a poder trabajar, que en Chile no me va a ir bien, que en Chile yo no voy a poder, mis hijos no van a tener acceso a la educación, que nunca me va a salir la visa, ¿tú crees que yo me voy a venir a Chile? No lo voy a hacer. Entonces hay una autorregulación. El migrante dice, ¿sabes qué? Allá no voy. Entonces yo no creo necesario como cerrar fronteras cuando nosotros sabemos, los migrantes, conocemos nuestras propias debilidades y nuestras condiciones para saber dónde podemos nosotros surgir y crecer y dónde no. Muchas gracias. José, ¿tú quieres decir algo sobre esta tensión, derecho, migración libre, ordenada y regular? Yo no tengo un entrenamiento de economista, no te da una capacidad de analizar mucho esto, pero tal vez pensando un poco desde afuera y cosas que uno escucha, ve el debate un poco en Estados Unidos sobre el respeto a los famosos Dreamers, que son el estatus que surge del DACA, que es la protección a los niños que migraron, con padres que migraron en estatus indocumentado, y que el niño tiene un cierto grado de protección. Yo creo que también al final uno como país tiene que determinar dónde está la línea, y también yo creo que, tomando un poco el punto de José Tomás y lo que dice Álvaro, yo creo que también al fin y al cabo
sí, yo creo que podemos imponer una cierta grado de responsabilidad, es decir, el padre emigró indocumentado, tiene que haber un proceso, una pena, una multa, porque en realidad no debería, porque esperamos un proceso administrativo. Pero aquí concuerdo un poco con lo que decía José Tomás, en el fondo, ¿qué culpa tiene el niño? Entonces, claro, entonces por eso yo te digo que en el fondo ahí yo creo también un poco entramos en ese detalle de a veces inconscientemente algunos de estos esfuerzos pueden terminar limitando otros derechos. El ejemplo que siempre hemos dado, si una mujer está indocumentada y es víctima de violencia intrafamiliar, se produce esa sensación de querer protegerse, pero al querer protegerse se expone a que le impongan algún proceso. Entonces, ahí yo creo que a veces es un balance que es bien delicado. Yo creo que en el fondo es parte de un proceso. Me imagino que confío en el debate legislativo, a lo mejor soy de los pocos que sigo confiando en el Congreso, pero confío fuertemente en el Congreso. Muy bien. Que ahí van a sopesar ambos detalles. Una aclaración muy breve. Muy chica, que irregularidad no es lo mismo que inseguridad. ¿Okay? A veces como que creemos que alguien irregular es un peligro. Tenemos otra pregunta y después tengo un par de preguntas del público que vienen muy interesantes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aníbal González, soy voluntario encargado de la Bolsa de Empleo de la Fundación FRE. Y como fundación creemos que es indispensable cambiar la mirada colectiva que hoy tenemos sobre la emigración. Ustedes muy bien lo han dicho, que hay que enseñar a los chilenos que no tener miedo a lo desconocido. Hablamos del crimen, de los ladrones de trabajo, etc. Mi pregunta también va para Álvaro. ¿Es parte de la planificación del DEM o del plan del gobierno incentivar la igualdad o fomentar la integración de los inmigrantes en Chile? Don Álvaro y todos los que quieran. Muchas gracias. Yo creo que hay varias cosas. Uno, ¿cómo se ha hecho históricamente el tema de la migración en Chile? La migración en Chile, o por lo menos la política migratoria en Chile, desde este pequeño departamento de extranjería que maneja más de 1,2 millones de extranjeros, siempre se ha visto inicialmente de una perspectiva de la fábrica de visas, por así decirlo, y sobre procesos de regulación extraordinaria cada 10 años. Desde nuestra perspectiva eso es insuficiente. Nosotros, cuando empezamos el gobierno, creamos rehicimos cuatro grandes áreas. Uno fue el área de experiencia usuario, o sea, cómo poner el departamento al servicio del migrante. Cómo evitar que un migrante tuviera que esperar 8 horas para calcular una sanción, ir al banco, hacer otra fila de 8 horas para entregar el papel. No tiene ninguna lógica del siglo XXI. Si Javier Echeverry, en los 90, monetizó impuestos internos con tecnología de Atari, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en el siglo XXI, el 2018, para los migrantes? Entonces, eso fue dos áreas distintas, modernización y experiencia usuario y comunicaciones. Dos áreas adicionales que creamos, el área de estudios, con todo el respeto del mundo, pasamos de la visión de periodistas y antropólogos, que eran los que trabajaban, hacia una visión justamente mucho más cuantitativa, que ayuden a la toma de decisiones. Estadísticos, economistas, programadores, ingenieros, para hacer políticas más proactivas, para hacer diseños de flujos para preparar los gobiernos locales. También algún sociólogo. Por supuesto, el director es sociólogo. Pero sí, bueno, yo siempre cuento esta anécdota. Yo soy el primer no abogado en cualquier puesto de jefatura del DEM. Jefe de informática, abogado. Jefe de operaciones, abogado. Entonces siempre se vio una perspectiva muy normativa. Y en la última área fue justamente el área de convivencia y territorio. Y el área de convivencia y territorio, que está liderada por Cristian Gómez, justamente la idea era entender todos los mensajes que mejoran la relación entre nacionales y extranjeros en todos los barrios, comunas y regiones del país. Y que ha tomado medidas súper concretas. El concurso de innovación pública, tuvimos festival deportivo la semana pasada, tenemos el festival migrante. Vamos a crear justamente, lo llaman Museo de las Migraciones, pero un museo un poco ambicioso, sala de exposición de las migraciones para mostrar el impacto que han tenido las comunidades migrantes en Chile. Pero desde nuestra perspectiva y con la creación de servicios, esto no es suficiente. Y justamente el rol que tiene el Consejo de Política Migratoria, que se aprobó ayer, es pensar la política social de las migraciones. Porque definir los temas de convivencia solo de interior no es suficiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de la vivienda? Nosotros hacemos muchas encuestas y muchos focus. Uno de los grandes problemas que genera la convivencia en Chile entre nacionales y extranjeros tiene que ver con la vivienda. Tiene que ver con el hacinamiento que tienen muchos ciudadanos migrantes y cómo conviven con ellos. Si yo vivo en estos guetos verticales, llamados así, y en el departamento al lado, en 40 metros cuadrados,
hay 6 familias migrantes que generan ruido, que generan olores, que generan justamente un uso de espacios. ¿Cómo vamos a resolver los temas de vivienda, por ejemplo? Que hoy en día, según nuestros estudios, son la principal causa de problemas de convivencia. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, en el tema de las pensiones? Justamente la movilidad de derechos, cuando los migrantes quieran volver a sus países de origen. ¿Cómo le enviamos de nuestro sistema de pensión individual a un sistema de reparto o viceversa? ¿Qué vamos a hacer justamente en la distribución? Porque además la migración ha estado muy centralizada. Es justamente el desafío, tenemos de aquí un año, para tener, o un poco más, dependiendo por supuesto de lo que diga el presidente, la definición del primer Plan Nacional de Política Social sobre Migraciones, que está el Ministerio del Interior, Cancillería, Hacienda, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos, Salud. Nosotros hicimos una propuesta que estuvieran los 2 representantes de las organizaciones de los gobiernos locales, además de otros invitados. ¿Cómo definir la política social que vaya más allá de la regularización, más allá del tema que nosotros vamos a resolver del proceso y más allá de justamente la entrega de visas? ¿Cómo aprendemos a convivir en diversidad? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el tema de la integración de los migrantes, que es un tema bien, bien importante? Yo soy un convencido que la calle le gana a las redes sociales. O sea, bueno, nuestra cuenta en Twitter recibimos muchos improperios por ser de la iglesia y por ser pro-migrante. Ayer estaba en un colegio que tiene más estudiantes migrantes en Estación Central. Y un momento de dar las gracias, un niño migrante dijo: yo quiero dar gracias por la integración que se da en este colegio. Y ahora nos tenemos que creer eso, que hay gente que está sufriendo, sí. Que hay gente que se siente rechazada. También los chilenos, por algo estamos llenos de marcha. No es un asunto de ellos. Parece que es de las personas que están en un contexto de vulnerabilidad. Entonces no extranjericemos el problema, sino que veamos el contexto en el cual vive. Y ahí volviendo a lo de seguridad, sí, bueno, ¿hay que tener seguridad para el Estado? Sí. Pero ¿por qué no hay que tener seguridad para la persona también? ¿Quién prima más? Viendo nosotros, descubrimos la red de tráfico más grande de Latinoamérica, atendiendo a personas migrantes que han sido víctimas de tráfico. 3.500 víctimas en 5 países. Y ahí después lo tomó la Fiscalía de Arica, pero estamos metidos. Entonces, claro, si uno entra así, mujeres que fueron abusadas, no, por personas extranjeras, no se trata de defender per se. ¿Cómo la integración va más allá de un país? Y cómo la integración no es ver la integración de los migrantes, sino que es de la sociedad. En Chile tenemos problemas de exclusión. Entonces, acá apareció un nuevo nombre, una nueva clase social, parece. Pero los temas de integración ya estaban. Por algo hace noticia el edificio de Jadwe y de Lavín, porque estamos tan faltos de idea que algo que vaya a la inclusión, aunque sea una maqueta, una idea, vamos para allá. Queremos la inclusión, pero es mucho más allá de las personas migrantes. Por eso la persona también chilena que está en un contexto de mayor vulnerabilidad lo ve como una amenaza, porque ha luchado mucho y ve que puede quedar fuera de nuevo. Entonces, por eso hay que empatizar con la persona chilena también, y también con sus derechos. Vamos a tomar ese punto en un minuto más para el cierre. ¿Tú, José, quieres decir algo? Sí, un detalle en específico. Déjeme ser el académico cabezón que va a poner el punto distinto. Ese es tu rol. Dale nomás. Sí, dale. Y también el cabezón. Es tu rol. ¿Qué es lo que quiero plantear aquí? En el fondo planteamos un poco lo de la integración y déjeme plantear la típica crítica que hay, que es los migrantes tienden a vivir juntos, los migrantes se juntan entre ellos. Y eso es mucho una crítica que se escucha en redes sociales, en la calle, en las conversaciones, en las cenas familiares, en muchos lugares. Pero el migrante al final se tiende a juntar entre ellos porque esa red de apoyo es una solución a algo. Entonces, yo creo que también muchas veces uno cae en el voluntarismo de querer solucionar cosas y ocupamos el remedio a la fiebre y nunca detectamos la infección final. Entonces, el migrante tiende a vivir en estos lugares, tienden a hacinarse en ciertos lugares o tienden a terminar viviendo todos juntos en comunas muy cerca uno de los otros porque a lo mejor no tienen información del mercado. Porque a lo mejor no saben dónde ir a buscar las cosas, porque a lo mejor, como no tienen la capacidad de certificar los trabajos, como no tienen referencia, la referencia laboral es la del amigo, el que emigró antes. Vente acá porque yo te puedo ayudar, no te preocupes, yo te recomiendo en mi empresa. Y eso lo hemos visto en muchos lugares. Entonces, también yo creo que hay que entender un poco la realidad del migrante, ¿no? Cuando queremos regular y mejorar, empaticemos un poco y veamos qué es lo que ocurre, porque tendemos a decir muchos se juntan entre ellos, pero a lo mejor eso es
parte de una solución y la solución a lo mejor parte por nosotros, no necesariamente por una regulación y por una ley. Yo creo que también hay que entender un poco la fuente de este tipo de comportamiento. Yo creo que ahí es bueno un buen trabajo de investigación, un buen trabajo de entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Ya han habido algunos esfuerzos, sé que hay algunos esfuerzos de distintos investigadores en tratar de comprender un poco ese fenómeno aquí en Chile. Bien, colgándome un poco lo que tú decías y lo de José Tomás, aquí hay un par de preguntas del público que tocan un poco, que quería tocar esto para cerrar. ¿Qué le decimos a los chilenos de los migrantes? Y los chilenos, sobre todo los del estrato bajo, hay una encuesta que va a salir próximamente que muestra esto, se sienten postergados, sienten que hay competencia con su empleo, sienten que los migrantes le traen algún desafío, más allá del desafío intelectual, que es lo que planteaba José, que me parece muy interesante al principio de encontrarnos nosotros mismos, nuestra identidad. Las encuestas están mostrando a nivel perceptivo, particularmente en el estrato bajo, para qué decir en las regiones del norte, de que hay una cierta aprensión, que la gente no quisiera más migrantes. Por supuesto, creo que lo que tú decías también, Luis Fidel, es muy importante, la velocidad, porque la velocidad, la transición ha sido muy rápida y aquí hay un cambio cultural, ¿no es cierto? Entonces, en fin, entonces, ¿qué le decimos a los chilenos sobre este cambio tan repentino que viene, que por lo visto está para quedarse y para proyectarse? ¿Qué le decimos a los chilenos respecto de esta llegada tan repentina de los migrantes y que particularmente lo que nos dicen las encuestas es que particularmente el chileno del estrato bajo es el que está resintiendo más esta llegada de los migrantes? ¿Qué le podemos decir a ellos? Yo creo que más en general en nuestros estudios tiende a ser medio bajo, especialmente en zonas más urbanas. Yo creo que hay dos medidas. Uno, efectivamente, los incentivos que se han planteado en algunas cosas generan ciertos roces. O sea, lo que pasaba, por ejemplo, en los jardines infantiles, que según el reglamento de los jardines, justamente los hijos de migrantes irregulares tenían prioridad por sobre los hijos, por ejemplo, de chilenas adolescentes, madres adolescentes. Entonces, eso te generaba ¿Eso ciertos es Junji? Sí. Eso te generaba ciertas condiciones y es una decisión política que no hay que juzgarla si quién tiene la prioridad, sino nosotros, que somos nosotros para definir esa condición. Pero el convivir en diversidad justamente conlleva a entender hoy en día cuáles son estas condiciones, cómo nosotros estamos recibiendo, cómo estamos generando los espacios, cómo estamos trabajando en redes sociales y los incentivos, las señales que estamos mostrando. Tema súper concreto de las señales. O sea, si nosotros mostramos que de los muy pocos migrantes, que son una minoría muy pequeña, va a haber una impunidad importante y que ellos justamente nunca van a ser expulsados porque son la intención de algunas organizaciones, genera ciertos problemas de convivencia. Genera recelos en donde dicen, oye, ¿por qué él no tiene que respetar las leyes y yo sí? ¿Por qué él no tiene que hacer otras condiciones y yo sí? En general, a mí el modelo sobre ese tema que me gusta mucho es un tema que hace Luxemburgo, que Luxemburgo tiene 38% de inmigrantes. Un PIB per cápita de $90.000, que facilita bastante la cosa, pero en el 38% ellos tienen una plataforma que siempre los invito a revisar que se llama Just Arrive, como recién llegado. Y en la plataforma no solo tienen la información de las visas o del transporte público, tienen la información de la historia, de las fiestas, de la cultura, del contexto. Y que además esta página está hecha por, ellos se llaman expatriados, que es otra palabra distinta a decir migrante o extranjero, que le da un poco más de elegancia, y apunta justamente en esa línea. O sea, yo creo que es muy importante que este cambio demográfico importante como ocurrió trae consecuencias. Hacer la política al avestruz y no hacer nada no soluciona el problema. Llamar al otro xenófobo o imbécil tampoco soluciona el problema. Por eso salen los Bolsonaro, por eso salen los Trump, por eso tenéis Brexit. Hacerse cargo de los temas de convivencia y entender, por ejemplo, cómo hacer una propuesta en temas de vivienda, cómo hacer una introducción a Chile, cómo generar espacios de encuentro, cómo generar redes entre nacionales y extranjeros. Eso es justamente lo que puede ayudar a bajar la tensión para tratar de evitar las experiencias de lo que pasó en Francia, en Alemania y justamente está pasando hoy en día en Estados Unidos y en otros lados. Soraya, ¿qué le dices tú a los chilenos? Bueno. Además de cantar con tu hija, que ya eso es bastante. Heredó eso de lo divino, lo conversábamos. Bueno. Es dos cosas. Uno, ya se los mencionaba antes, estamos conscientes nosotros, los extranjeros, los migrantes, de que se les llenó la casa. ¿Sí?
Nosotros conocemos sus miedos, estamos conscientes y estamos intentando pacientemente acompañarlos en este proceso. Porque si para mí cambió mi vida, probablemente para Sebastián, que es del dúo que vive, a su derecha hay una familia venezolana y a su izquierda también hay una familia venezolana, es decir, al Seba también le cambió la vida, ¿sí? Porque ahora no vive al lado de dos chilenos, vive al lado de familias venezolanas, ¿no? Entonces estamos pacientemente acompañándolos allí, esperando que de alguna forma puedan entender nuestra realidad. Entonces eso es lo primero, que no estamos ajenos a esta realidad. Sabemos que sienten miedo y pacientemente nos sentamos a su lado a esperar que nos conozca. Eso por un lado. Lo segundo, y no me puedo ir de este panel sin decirlo, es que tengo que dar las gracias. Porque hay cientos de iniciativas, lo decíamos en el desayuno, hay mucha gente trabajando por la integración y por la inclusión. Sí los hay. Ustedes están allí trabajando. Duo UC, desde la pastoral, genera una fuerza increíble hacia, no asistencialista, cuidado con eso, sino de acompañamiento hacia los hermanos migrantes. Entonces hay mucha gente buena que está haciendo muchas cosas, está haciendo la diferencia. Yo vivo rodeada de chilenos y de repente cuando hablo con mi marido le digo, sí, po, ¿qué? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo es eso? No, que sí. O sea, entonces no lo están haciendo mal. Simplemente es este camino que la vida nos sorprendió, los sorprendió a ustedes, también nos sorprendió a nosotros. Así que gracias por aceptarnos en su patria, gracias por mirarnos con ojos de cariño, yo lo siento así. Y esos 5 migrantes de esos 10, por favor, ahora que se encuentren con ellos, piensen que esa persona no es una cifra, es un hombre y una mujer, como lo inicié, con sueños, con desafíos, con ganas de ser mejor. Pero sí, debo decirle a Chile, gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que las palabras de Soraya están muy bien para cerrar. No sé si tengan alguna idea brillante. No hay tantas ideas brillantes. Yo le quiero agradecer mucho al panel. No queda más ideas brillantes. Perdón, no estuvo muy bueno eso para el cierre. Pero sí las palabras de Soraya. Te agradecemos mucho tu testimonio y la voz de tu hija también. Le quiero agradecer a Álvaro por todos los esfuerzos que están haciendo. A José Tomás también porque está también viviendo y aprendiendo y traspasándonos ese sentido humano de la migración. A Luis Fidel también por su mirada internacional y por supuesto a José invitarlo a que siga siendo académico, no se olvide de que esa es su raíz y me imagino que la academia tiene mucho que aportar en el desafío de la migración. Así que José, adelante y seguir aportando. Así que y a todos ustedes muchas gracias por su paciencia y su atención. Agradecemos las reflexiones del panel de expertos y también la participación de los asistentes. Invitamos al capellán general de la UC, padre Guillermo Green, y al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, José Miguel Sánchez, a entregar un recuerdo a los panelistas. Para finalizar este congreso, agradecemos a todos su presencia el día de hoy y los invitamos a seguir participando de futuras nuevas jornadas del Congreso Social. Finalmente, les invitamos a estar atentos a nuevos contenidos y otras novedades de este respecto en el sitio web del evento congresosocial.cl. A nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto Profesional Duoc UC, les damos un saludo de agradecimiento por su participación y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.